Ahí aparece, ¿no? Ahora sí. Bueno, súbanla entonces la asistencia. Bueno, sigamos. Hay muchos casos de elementos curvos, especialmente superficiales, ¿no? Superficiales y todo, que se analizan desde otro punto de vista, no como estructuras reticulares, pero también podemos analizarlo como estructuras reticulares, seccionando, ¿no? Seccionándolo en franjas, como una cúpula, por ejemplo, ¿no? Se puede, pero lo mejor es a través nomás del elemento finito plano, ¿no? Que es lo mejor. Bueno, siguen ingresando, vayan subiendo su asistencia antes que se corte. Bien, ¿cómo procedemos en este caso, en estos casos? Hay dos alternativas, ¿no? La primera alternativa es obtener la matriz de rigidez del elemento curvo. ¿Se puede? Claro que se puede. Obtener la matriz del elemento curvo. Obviamente de que hay que introducir los conceptos de rigidez, ¿no? Que aprendimos para poder encontrar eso. Por lo tanto, hay que asociar un sistema local de coordenadas primero, ¿no? Por ejemplo, podría ser este, ¿no? Un sistema local de coordenadas, YL, XL, y a partir de ese sistema podríamos considerar las mismas coordenadas que hemos considerado para el sistema local. Esta era la coordenada 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y empezar a obtener los coeficientes de rigidez de ese elemento curvo. Fíjense que no interesa la forma curva, puede ser un arco, o si quieren podría ser una cosa así, ¿no? Lo que ustedes quieran, cualquier curva. Tendríamos que asociarle a un sistema de coordenadas, inclusive podríamos decir el elemento empotrado acá, articulado acá, etcétera, etcétera. O sea que de esa manera podemos obtenerlos. ¿Cuál es el problema? El problema va a estar en el grado, ¿no? En el grado de la curva, porque cada curvatura tiene su grado, ¿no es cierto? Si es parabólico, a ver, ¿cómo es la curva? ¿A qué función matemática? No se olviden que las rigideces son funciones que se obtienen a lo largo del elemento, ¿no? En un sistema cartesiano. Y al fin y al cabo, el sistema cartesiano, cualquier función de un sistema cartesiano no es más que el movimiento de un punto a través de la curva. Entonces, vamos a tener que plantear, ya sea en coordenadas polares o en coordenadas cilíndricas o cualquier sistema de coordenadas, pero siempre en el sistema XYZ general, ¿no? Cualquier punto que se desplaza y forma una curva. Eso es una función matemática. ¿Ves? No es problema para el elemento recto, pues recto es constante, ¿no?
Pero para otro elemento que no es recto comienzan los problemas. No tanto por la formulación matemática, al fin y al cabo lo vamos a conseguir, pero lo vamos a conseguir para esa función, no para otra función curva. Y estaríamos hablando del elemento empotrado, articulado, etcétera, etcétera, para un arco de primer grado, quiere decir para un arco de segundo grado, de tercer grado, para un arco con un ángulo de abertura de 30 grados, otro de 30, otro de 35, otro de 40, otro de 60, etcétera. Podemos ir creando miles de millones de librerías, pero nunca vamos a lograr resolver el problema práctico, ¿no? Primero por conseguir esa rigidez. O sea, el problema está entonces, no tanto está en la concepción del método, de que no se puede aplicar el método. Claro que se puede, por supuesto, ¿no? Se puede. En teoría, en los textos, en un cuaderno, en como ustedes quieran. Pero no es práctico. El procedimiento no es práctico, ¿no? Al fin y al cabo, tiene que poder ejecutarse la obra. Como quiera que no es práctico, porque tampoco en la obra es posible hacer un elemento exactamente curvo. Entonces lo que hacemos es aproximarnos, ¿no? La forma más práctica de hacerlo es aproximándonos a través de elementos rectos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, una primera alternativa al problema, ¿no?, es resolver. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, este arco. Fíjense, vamos a sustituir el arco que está entre los puntos, entre los nodos A y B. Me interesa el tipo de apoyo, me interesa. Puede ser nodos de otro pórtico, puede ser nodos del mismo pórtico, ¿no?, pero con otros elementos. Estamos estudiando, digamos, la parte curva del pórtico o de la estructura que sea. Fíjense, vamos a sustituir el curvo por un conjunto de elementos rectos. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, fíjense cómo cambia la figura. Es evidente que va a cambiar porque aquí tenemos un elemento. Vamos a este lapicito de aquí. Vamos a ponerlo con este. Este se mueve, ¿no? Este elemento de aquí no me quiere agarrar el lápiz. Bueno, con este otro lo vas a hacer. Si no quiere agarrar con ese, vamos a agarrar el lápiz de la pantalla, ¿no? Para toda disolución. Entonces, vamos a poner, fíjense, este elemento recto de aquí, otro acá, otro acá. No se ve, ¿no? No se ve, entonces, aquí se va a ver. Ahí están los elementos rojos. Y otro aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos discretizando el arco curvo en elementos rectos. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Es lógico que nos van a aparecer nodos, ¿no? Nos van a aparecer nuevos nodos. Va a aparecer un nodo acá, ¿no?
otro nodo ahí, y así nos van a aparecer nuevos nodos. Aquí 3 nodos interiores ya, ¿no? Y cada nodo ya sabemos que tiene que tener un número. Tenemos que entonces volver a numerar los nodos de la estructura. ¿Ve? Y hemos obtenido una estructura sin curvas, con puro elemento recto. ¿Está bien? Esa es la forma práctica de proceder, y eso es lo que hacen todos los softwares, todos. Eso es lo que hacen. No van a encontrar ningún software que le tome directamente la forma curva, ¿no? Por ejemplo, el robot o el RAM, que todos leen desde el AutoCAD, ustedes pueden dibujar la curva y llevar la curva, no le va a entender el software, tiene que ponerla recta. O sea, en la práctica nosotros mismos tenemos que asociar, ¿no?, a nuestra estructura el conjunto de elementos rectos. Claro que se puede encontrar la matriz de rigidez, como lo vimos, así como hicimos ese análisis sencillo en la pizarra, ¿no? Claro que se puede, no hay ningún problema, ¿no? Ningún problema teórico. ¿Qué cuesta ponerle coordenadas y aplicar los conceptos, ¿no? ¿No? Rigidez, un coeficiente de rigidez, ¿no?, el tal desplazamiento unitario en la dirección y calculamos cuánto es la rigidez en la dirección J, etcétera, ¿no? Para cualquier tipo de elemento, no hay ningún problema, ¿no? El asunto es que cuando vamos a la práctica resulta que no nos sirven esas librerías porque no se ajustan a la realidad, ¿no? Van a estar en función a un grado del arco, a un ángulo de apertura, etcétera, ¿no?, que puede ser cualquiera en la práctica, que se le ocurra a la arquitectura, ¿no? El que se le ocurra a la arquitectura. Es así. Entonces la solución práctica es esa. Vamos a sustituir, ¿no?, el curvo por un conjunto de elementos rectos, elementos prismáticos, ¿no? Mientras más elementos prismáticos se ajusten, ¿no?, a la curva, la solución es mejor. Siempre cuidando que la longitud y la altura tengan el límite de elementos prismáticos que ya sabemos, ¿no?, para que siempre estemos en condiciones de aplicar la hipótesis de Navier. Siempre tiene que darse esa situación. No se olviden que la hipótesis de Navier está incorporada dentro de nuestro análisis. Las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Entonces eso tiene que ver con la altura. A mayor altura de los elementos empieza el alabeo de la sección, entonces desaparece esa hipótesis y se cae todingo el método, ¿no? Por lo tanto, siempre la longitud y la altura están relacionados con, ya lo sabemos, ¿no?, con un máximo. Ese es el único aspecto que hay que cuidar, cualquiera sea la discretización que se haga con el elemento curvo. A partir de aquí, el método es exactamente el mismo que ya estudiamos. No hay nada distinto. ¿Ok? Entonces, si le viene un elemento curvo, ya saben cómo resolver el problema. Así es sencillo. Así de fácil. No es complicada entonces la situación, ¿no? También se nos puede dar, digo, otras situaciones, ¿no? A ver, en los ejemplos. No hemos visto todavía parrilla, pero puede darse, ¿no? Y es normal en los edificios, en las esquinas, cuando tenemos una curva, ¿no? Fíjense, ahí la parrilla, eso es emparrillado. Las losas casetonadas son parrillas, se calculan como parrillas. Y esa viguita de borde
que aparece ahí es un elemento curvo que debe calcular, debe idealizarse de la forma, de esta forma. Así, si lo vemos de arriba, con una viga de borde, tiene que discretizarse de esa forma para poder utilizar el método. Claro, en este caso es una parrilla, ¿no? Que lo vamos a ver la matriz de la parrilla, pues ya se imaginan ustedes lo sencillo que es, ¿no? Así, lo mismo puede darse en este caso. Fíjense, también esto es una parrilla, una cubierta, ¿no? Metálica, con elementos curvos. Si bien se fabrican, o mejor dicho, se construyen curvos, pero se calculan como si fueran elementos rectos. ¿Está bien? Eso es así. No es que se calculen como elementos circulares, se calculan como elementos rectos. Siempre, quiero decir más, lo vamos a ver esto en el caso de los arcos, pero más lo vamos a ver en las parrillas, en los edificios, en este tipo de estructura encubierta, cubiertas para coliseos, para estadios, siempre vamos a tener elementos curvos. Es usual eso, ¿no? No se olviden que las estructuras metálicas sustentan las membranas, ¿no? Para los estadios, por ejemplo, las cubiertas, ¿no? Y siempre nos vamos a encontrar con elementos curvos. ¿Está bien? Eso es así. Bueno, entonces no hay ningún drama en esto. Había sido lo más sencillo. Había sido lo más fácil. Transformarlo todo en una secuencia de elementos finitos, largos, rectos. Eso es. ¿Qué pasa si ahora se nos presenta la estructura con elementos de sección variable? Es el mismo caso, exactamente igual, ¿no? Una estructura con elementos de sección variable. A ver, aquí vamos a mostrar una. Mostraremos esta sencillita de aquí. Ahí tienen a la izquierda el encuentro, un nodo, ¿no? El encuentro de dos elementos, la columna, digámoslo así, y la ménsula, el caso real. ¿Cuál es el caso de cálculo? El que tenemos a la izquierda, donde la sección variable se la va haciendo constante en una longitud. ¿Qué longitud? La que cumpla la condición que habíamos dicho. ¿Está bien? Fíjense, estamos sustituyendo el elemento de inercia variable con una secuencia de elementos con inercia constante. Van a aparecer nuevos nodos, lógicamente, ¿no? Aparecen nuevos nodos. De nuevo, esta solución es aproximada, es lógico, no vamos a esperar una solución exacta. Y siempre vamos a tener estos casos, ¿no? Siempre vamos a tener estos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, estos acá. Es muy común, ¿no? En las naves industriales hacer este tipo de ¿no? A ver, vamos a indicarlo con el lápiz, ¿no? A ver, este tipo de, aquí se le llamamos la cartela, ¿no? La cartela, de acá, ¿no? Esa es la cartela, esas son las cartelas, o acartelamiento, ¿no? A veces aumentar la rigidez, ¿no?
Y después vamos disminuyendo la rigidez hasta, ¿no?, hasta el centro del pórtico. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué lo hacemos? Que ¿no? Ustedes saben, ¿no?, cuando aumenta la rigidez del nodo, ¿qué es lo que ocurre? Se hace menos posibilidad de girarlo. Hay menos posibilidad de que giren, hay menos posibilidad de que se deformen, de moverlo sobre todo, ¿no? En la medida que aumenta la rigidez del nodo, aumenta o disminuye su posibilidad de movimiento. Por lo tanto, es capaz de absorber más esfuerzo. Entonces, lo que estamos, en otras palabras, si quieren verlo así, lo que estamos haciendo es trayendo los esfuerzos hacia acá, trayendo los esfuerzos que deberían concentrarse, en esta zona. No se ve, ¿no?, lo que estoy dibujando aquí. Bueno, de nuevo entonces, que tenga problemas con la imagen. Decíamos que lo que hacemos es aumentar la rigidez en los nodos, esos nodos. Y con eso, ¿qué logramos? Traer los esfuerzos, ¿no? Con los esfuerzos, los momentos. Si un elemento, digamos, vamos a dibujarlo aquí abajito, recto, ¿no? Si originalmente, digamos, empotrado, pongámoslo así, empotrado, elemento empotrado y empotrado acá, al otro lado. Ahí, empotrado. Y un elemento empotrado, fíjense así, ¿no? Su diagrama de momento, más o menos, bueno, va a depender eso de la vuelta, va a ser así, ¿no? Sí, va a ser su diagrama de momento, ¿no? Sí, va a ser su diagrama de momento. ¿Qué pasa si yo aumento la rigidez al nodo? ¿No? ¿Qué pasa si a estos nodos le aumento la rigidez? Haciéndole la cartela esa que ven ahí. Le doy más masa. Es lógico, pues, que este diagrama no va a ser así, ¿no? Va a aumentar la capacidad de absorción de momento, ¿no? Y obviamente aquí el momento va a ser mayor, igual acá. Entonces seguramente el diagrama vendrá así, ¿no? El diagrama de momento será así. Entonces quiere decir que acá, como se puede ver en la figura, aquí en el centro, no necesito, ¿no?, una altura significativa como cualquiera de las del centro, ¿no?, para absorber un pequeño momento. Entonces lo que estoy haciendo es redistribuir los esfuerzos. Lo mismo puede hacer con la columna. También puede hacer que esto sea, ¿no?, de inercia variable, también, para tener doble efecto, ¿no? Eso, no se olviden que esto es pórtico. Por lo tanto, habrá esfuerzo en todos los elementos, ¿no?, de esas características. Entonces, la finalidad de eso es poder, ¿no?, poder tener mayor luz, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos trasladando el esfuerzo a los extremos y por lo tanto eso me permite tener mayor luz, ¿no?, para las acciones verticales a las que estará sometido el pórtico. En este caso, el problema es el viento, ¿no? El problema es el viento. Y además la disponibilidad de espacio para poder emplear, no sé, ¿no?, en la fábrica, poder construir o poner a trabajar una grúa, ¿no?, que mueva equipos, máquinas y todo eso, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es contar con mayor luz disponible. Eso es.
¿Está bien? ¿Cómo resolvemos el problema? Exactamente igual, como lo vimos. Aquí está el elemento de sección variable, que puede ser sección curva. Podemos discretizarlo de varias formas, pero siempre cumpliendo la limitación respecto de la hipótesis en abierto. ¿Ok? Esas son las soluciones, jóvenes. De ahí para allá, esto se transforma en estructura, ¿no? Estructura prismática, que puede ser resuelta tal como lo hemos analizado hasta ahora. ¿Está bien? Tenemos el ejemplo en hormigón, ¿no? Es la misma causa. ¿Ve? Se puede tomar, fíjense, esto es arriba, esto es un colegio, ¿no? Esto es un colegio y arriba esto es un balcón. Entonces lo que está haciendo aquí, lo que estamos haciendo acá o lo que se ha hecho acá es aumentar la rigidez, ¿no? De la ménsula para que pueda cubrir mayor luz, ¿no? Sin deformarse, ¿no? Excesivamente. Obviamente por peso ahí se disminuye el peso, ¿no? El peso del hormigón, que el hormigón es pesadísimo. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí se puede ver, ¿no? En esta zona de acá hay un acartelamiento para aumentar la longitud libre, ¿no? Entre este elemento y el otro que está al otro lado, ¿no? Entonces, fíjense, esta cartela es capaz de absorber más esfuerzo, ¿no? Y por lo tanto limitamos la altura acá, ¿no? Ya no es un problema la altura. De lo contrario, tendríamos que hacer una bigarnia de esta altura acá, o más, ¿no? Para poder lograr la misma luz. Entonces, esta es la solución de ingeniería. ¿Está bien? Y para resolverlo, ahí está. Ahí está la solución. Aquí está, ¿no? Transformamos la cartela o el elemento curvo en un conjunto de elementos rectos. Y por supuesto, vamos a tener nodos, ¿no? Vamos a tener los nodos aquí, ¿no? Que se van generando producto de la nueva discretización estructural que acabamos de realizar. Generamos nuevos nodos. ¿Está bien? Eso es así, jóvenes. Esa es la solución. A partir de aquí, a la estructura se procede, ¿no? Utilizando el método matricial normalmente como lo hemos venido realizando. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Es muy fácil. Entonces ya sabemos cómo resolver este problema. Bueno, por último, vamos a ver las parrillas. Todavía nos queda tiempo. Vamos a analizar el emparrillado. Entonces aquí podemos poner como título en esta pizarra emparrillado o parrillas. Vamos a poner con rojito. Parrillas. Ya habíamos visto la parrilla en la clasificación de las estructuras. Son estructuras planas que son cargadas en el mismo plano. Vamos a ver aquí una parrillita. Vamos a tratar de dibujarla.
son elementos rectos. Estoy dibujando en el plano, en el espacio, ¿no? Tratando de dibujar en el espacio una perspectiva. Entonces son elementos rectos, ¿no? Pues se le decía que una losa cacetonada es una parrilla y encima se le coloca una carpeta de hormigón, nada más. Pero se calcula como parrilla de sección T, ¿no? Ahí está el emparrillado. Es una parrilla que está en el plano XY y el plano Z es el perpendicular, ¿no?, a la parrilla. Quiere decir el eje Z, no el plano, el eje Z. Entonces, el eje Z, el eje X y el eje Y, ¿no? En este caso vienen a ser los globales, no los ejes globales. Nosotros lo llamamos X, Y, Z. Entonces, la característica de la parrilla es que las acciones son perpendiculares al plano de la parrilla. No pueden haber acciones oblicuas, porque si no cambia la figura, ya no es parrilla. La parrilla siempre va a tener acciones perpendiculares a su plano. ¿Está bien? Siempre. No puede haber entonces acciones oblicuas, porque la parrilla es incapaz de absorber esfuerzos normales. ¿Qué pasa si se la inclina a la parrilla? Ah, ya cambia, ya no es parrilla, pues, es otra cosa. Pasa a otro tipo de estructura, porque le aparece el esfuerzo normal. Por lo tanto, el elemento de la parrilla tiene 3 componentes de esfuerzo. Vamos a hacer otra. Vamos a dibujar aquí un elemento de parrilla. No me pinten en azul, vamos a pintarlo con negrito. Ahí. Esto que sea punteadito. Y aquí vamos a dibujar el elemento. El elemento de parrilla. Entonces, hay 3 coordenadas. Vamos a poner el sistema de ejes. Aquí vamos a tener el sistema local, el sistema natural que le decimos, ¿no? X, Z, local. Y obviamente el Y es perpendicular. Fíjense que vamos a tener las siguientes coordenadas del espacio vectorial, ¿no? Esa horizontal que va a corresponder al torsor para el esfuerzo torsor según la regla de la mano derecha. Entonces lo que están apuntando ahí es su dedo pulgar de la mano derecha y van a tener el esfuerzo torsor, la dirección positiva del esfuerzo torsor. Lo mismo en el otro extremo, ¿no? La dirección 4. O sea que 1 y 4 era normal en el pórtico, ¿no? Ahora aquí es torsor. O bien distorsión, ¿no? La deformación de distorsión. Según la regla de la mano derecha,
como siempre se aplica en física, ¿no? Luego tenemos el cortante, ¿no? Direcciones 2 y 4 y 5. Y el flector, direcciones 3 y 6. Ahí está el espacio vectorial local. Y en esas direcciones evaluamos la matriz de rigidez. La matriz de rigidez de la parrilla, ¿no? Eso es. Eso es. Ahí tienen un ejemplo, la parrilla. Esta es una parrilla metálica, ¿no? Aquí están los ejemplos prácticos, las losas casetonadas. Y aquí les presento la matriz de rigidez de la parrilla. ¿Ok? Ahí tienen los coeficientes de rigidez de acuerdo a las coordenadas que les mostré, que también son las mismas acá, ¿no? Aquí lo ha puesto inclinado el autor, ¿no? Yo lo copié esto de un libro. Pero es horizontal, ¿no? Es horizontal y corresponde a la matriz de rigidez de la parrilla. Bueno, esto de acá es pórtico espacial, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, ya tenemos la matriz de rigidez de la parrilla, la pueden obtener ustedes por todos los métodos que hemos visto, solo que aquí en vez de normal, en vez de la rigidez por normal, vamos a tener rigidez por torsor, es la única diferencia. Y lógicamente bajo esa situación, el torsor en un nodo, por ejemplo en este nodo de aquí, vamos a pintarlo con rojo, se movió esto. Vamos a hacer un poquito más grande. Ahí. Entonces, fíjense, este nodo de aquí, el que estoy pintando. Obviamente, el torsor, ¿no? Que es así, el torsor en el elemento, en este elemento de acá, ¿no? En este. El torsor en ese elemento le provoca flexión al otro, ¿no? Le transmite flexión a este elemento. Esa es la característica principal, ¿no? De que esa coordenada genera momento, no así fuerza traslacional, ¿no? Como el caso del esfuerzo normal. ¿Está bien? En los pórticos estoy hablando, ¿no? De alguna manera la fuerza normal también le transmite, ¿no? En un pórtico también le transmite momento al elemento vecino. Aquí es directo, ¿no? Por efecto del torsor. Entonces siempre vamos a esperar que los elementos se deformen, ¿no? Por lógica consecuencia, así, ¿no? Tenga una deformación de este tipo, ¿no? Bueno, por otro lado, siempre los apoyos van a ser apoyos, no van a no ser que sean, tendríamos empotramiento perfecto solamente en estos casos, ¿no? Que tengamos una ménsula o que esté apoyado sobre un muro, por ejemplo, un muro rígido, ¿no? Ahí podríamos considerar, ¿no? Podríamos considerar el empotramiento perfecto, ¿no? Por lo demás tendríamos nomás el apoyo, ¿no? El apoyo que le llamamos apoyo simple, ¿no? Así, en cualquier nudo, ¿no? Ese tipo de apoyo, en cualquier nudo.
¿Está bien? Los empotramientos podríamos considerarlos acá cuando tenemos el caso, por ejemplo, de un apoyo de la parrilla sobre un muro de hormigón, un muro de ascensor, por ejemplo, ¿no? Que obviamente es mucho más rígido que el elemento de la parrilla y en ese caso podríamos considerar un apoyo empotrado. Pero también podríamos considerar resortes, ¿no? Es el caso que le decía de la parrilla asentada en el suelo, ¿no? En ese caso está la losa de por medio, no hay que criticar la losa y la parrilla. Bueno, la parrilla estudiarla separadamente, ¿no? Como una estructura reticular apoyada sobre el suelo elástico, sobre el lecho elástico, haciendo exactamente lo mismo que vimos con la viga sobre el lecho elástico, exactamente lo mismo. Eso es así. ¿Está bien? Entonces no hay ningún drama. Había sido lo más sencillo esto. Ahí está su matriz de rigidez. Ustedes deben encontrarla como práctico. Tienen que encontrar la matriz de rigidez de la parrilla por los mismos métodos que utilizamos en el caso del pórtico plano. La consideración es esa, ¿no? Esas son las coordenadas, el sistema de coordenadas locales o el sistema natural para el elemento de parrilla. ¿Está bien? Ya ustedes lo han hecho para pórtico, lo mismo tienen que hacer acá. La única diferencia es que los desplazamientos horizontales 1 y 4 van a ser giros, distorsión. Es la única diferencia. ¿Ok? Por lo tanto, aparece, en vez de aparecer el esfuerzo normal, va a aparecer en las direcciones 1 y 4 el esfuerzo de torsión. Eso es lo que va a aparecer. ¿Está bien? Y por supuesto, el coeficiente de rigidez, ¿no? Torsional debido al giro en las direcciones 1 y 4. Eso lógicamente que va a sustituir al E por A sobre L, ¿no? Que es el coeficiente de rigidez axial, E por A sobre L. En vez de todo eso va a aparecer G, ¿no? G por A sobre L, que ya no entra el módulo elasticidad, ¿no? El longitudinal, sino el módulo transversal. Y obviamente ahí tienen que considerar en vez del momento de inercia, el radio de giro, la fricción, etc. Ya eso lo saben por sus estudios de resistencia de materiales y lo demás. Entonces es fácil conseguir la matriz de rigidez, la tiene en el internet para que compare. Hay montoneras de libros que... Bueno, entonces el práctico siguiente es calcular, obtener la matriz de rigidez de la parrilla para todo tipo de elementos de parrilla. Listo. Ya saben que aquí no existe el normal, porque no hay fuerza oblicua al elemento. Sí o sí, las cargas deben ser perpendiculares, tal como lo mostramos en ese ejemplo. Siempre serán perpendiculares a la parrilla. Eso es, jóvenes, así de sencillo. Ya les he mostrado dónde se aplica. Todos los software que calculan las famosas losas casetonadas que le decimos, esta que ven acá, que les mostré, ¿no? En la imagen, estos son los nervios, ¿no? De las parrillas. Y fíjense cómo cuidan la longitud, ¿no? En la medida que son más altas, los cajones tienen que ser más grandes. ¿Por qué? Porque hay un límite en la longitud con la altura de los elementos. ¿Está bien? Ahora, obviamente que aquí aparecen otro tipo de elementos.
Aquí se puede ver en esta figura, ¿no? Aquí pueden ver este elemento de aquí, ¿no? Fíjense, es puro hormigón eso. Todo eso es puro hormigón. Todo esto es puro hormigón. Ese se utiliza, se calcula para el punzonamiento de la columna con la estructura, ¿no? Se le denomina el ábaco. El ábaco tiene la finalidad entonces de absorber el esfuerzo cortante por punzonamiento, que es el predominante cuando hay una columna. El mismo caso de la zapata. Entonces siempre se calculará ahí, se diseñará un abaco que resuelva ese problema. ¿Ok? Y por lo demás, fíjense, no tiene vigas eso. No necesita vigas. Es un sistema estructural mucho más eficiente para esfuerzos verticales, ¿no? Y horizontales, también para cubrir más espacios, ¿no? Y en el sistema constructivo es mucho mejor porque son modulares, ¿no? Los encofrados y todo el sistema constructivo. Entonces, el avance es rápido. ¿Está bien? Por eso es que van a ver que están de moda estos cálculos estructurales en los edificios actuales. Ustedes van por todos lados, se hacen así. Eso es por la disponibilidad de grúas y la disponibilidad de encofrados metálicos, ¿no? Que nos permiten procesar o mejor dicho, construir todo esto en tiempo récord, ¿no? Rápido. Obviamente con un hormigón preparado en fábrica. Eso es así. ¿Está bien? Entonces ya sabemos el problema de la parrilla y cómo lo resolvemos. ¿Pueden haber elementos curvos en la parrilla? Claro que sí, ya le mostré. Pero la solución es transformarlo, ya sabemos, en elementos rectos. Hacer una discretización del elemento curvo en elemento recto. Y vamos a resolver el problema, ¿no? El mismo problema que lo vimos más adelante, ¿no? El mismo problema. Aquí el edificio. Ah, bueno, este no tiene, pero los otros sí, no los otros que mostré. Donde estaban, aquí, ¿no? Este, ¿no? Que es una cubierta. Y esto que es normal en casi todos los edificios, ¿no? Hay otros que tienen inclusive curvas, ¿no? Más pronunciadas. Hay varias, bueno, infinidad de formas. Eso es así, jóvenes. ¿Está bien? ¿Está bien? Parece que no está atendiendo a nadie. Sí, ingeniero. ¿Se Sí, entiende, ingeniero. no? Es fácil, ¿no? Es fácil. Ya saben el trabajo práctico que van a hacer, ya se lo voy a subir a la plataforma para que resuelvan el problema de la parrilla. Encontrar la matriz de rigidez de los elementos de parrilla. Y el procedimiento no es exactamente el mismo, no cambia. Lo mismo que aprendimos en Pórtico, exactamente igual. Pues tiene que cambiar, ¿no? Lo único que hace el procedimiento es manipular matrices y vectores, nada más, ¿no? Eso es. Y los resultados que vamos a leer, obviamente, en vez de normal, vamos a leer torsor. En vez de desplazamiento, en vez de corrimiento en la dirección axial, vamos a leer, ¿no? Giro. Eso es lo que es la única diferencia. ¿Está bien? Por lo tanto, el mismo procedimiento matricial que vimos en el SILAB, el mismo es aplicable a las parrillas.
Eso es joven. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, para obtener esta matriz podemos usar cualquier método o alguno en particular para este práctico. Los mismos métodos que hemos usado para el pórtico, todos. El método de la ecuación diferencial de la elástica, el segundo teorema de Castiliano y encontrar la matriz de flexibilidad e invertirla. Los tres métodos. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Quería igual hacerle otra pregunta y era más referente a lo que vimos hoy. ¿Cuál? Diga. Cuando vimos lo que eran de los elementos curvos, la forma que bueno, nos planteamos, ¿no?, para resolver esto es sustituirlo, la curva por segmentos rectos. Quería preguntarle si hay algún límite, por decirlo así, ¿no? Porque cuando son hartos segmentos se nos hace pues bastante complicado, ¿no? Pero es más exacto el análisis. Y si fueran pocos nodos intermedios sería más fácil, pero sería pues no tan exacto, ¿no? Claro, mientras más elementos incorpore en la discretización es mucho mejor. Pero como le dije, hay un límite. Hay un límite en la longitud y la altura, ¿no? Eso ya tenemos que verlo en el diseño, ¿no? En el análisis, ¿no? Ya sabemos que la longitud tiene que ser mayor o igual a 3 veces la altura total del elemento. ¿Eh? Ese es el límite. Ese es el límite. No puede ser menos porque hablamos que si es menos ya empieza a ser un elemento de altura importante donde la hipótesis de Navier ¿no? deja de cumplirse y ya la sección ya no es plana, ¿no? Antes y después de la formación, ya se alabea y empiezan a aparecer varios ejes neutros. Por lo tanto, todo el análisis queda al fósforo, como se dice, ¿no? Queda en el aire. Estamos entrando a otro estado de tensión de formación, ¿no? Entraríamos ya al estado de tensión de formación plana, donde ya es muy importante el efecto del corte. Y obviamente también el normal, ¿no? En realidad, el corte y el normal, ¿no? Se llama cizallamiento allá. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué más? Entonces, ingeniero, la forma, ¿no?, para que nos podamos guiar en cuántos segmentos vamos a hacer va a ser la misma que cuando vimos vigas apoyadas sobre suelo, ¿no? Que la longitud sea mayor. La que le permita esa limitación que he puesto en la pizarra. La que le permita esa limitación. ¿No? ¿Está bien? Entonces hay que jugar con la altura y la longitud. Hay que jugar con ¿no?, el elemento para poder obtener un prediseño, ¿no? Una sección, ¿no? Una sección preestablecida. ¿Está bien? O sea que la longitud y la altura son variables, que uno la decide al momento de hacer la discretización. Así se trabaja con esto. ¿Qué más? Bueno, jóvenes, hoy terminamos entonces la clase de hoy y la próxima semana vamos a terminar la materia. Ya vamos a fijar la fecha de exámenes, fecha de presentación del trabajo final. Ya estoy preparándole los trabajos para que cada grupo lo resuelva en un pórtico, ¿no? Que se debe resolverlo mediante el procedimiento que hemos visto en el SILAB, ¿no? Y la tarea es resolver el pórtico con el SILAB, porque tienen que entregar todo eso, ¿no?, en formato SILAB para que yo acá lo verifique. Entonces todo el mundo, todos los grupos van a resolver un pórtico, que ya les va a llegar como tarea en la próxima
A ver si puedo hasta el fin de semana, o estoy tomando exámenes en otras materias. Preparando los exámenes, sobre todo, que es lo más moroso. Bueno, jóvenes, continuamos la próxima clase. Si no tienen alguna pregunta. Sí. No, no, ingeniero. Bueno, entonces dejamos la clase por ahora. Nos vemos el día lunes, ¿no? Nos escuchamos el día lunes, el día martes. Pasen buenas tardes.